Buenas a todos, estamos listos para la transmisión de hoy de la lección de escuela sabática, hoy martes 18 de febrero. Bueno, Mirla no está conmigo porque ha salido de viaje. Quiero decirte, Mirla, a la distancia, seguramente estarás viendo la transmisión, que te amo mucho y que me haces mucha falta ahora mismo. Así que vamos a tener que hacer la lección con lo que hay, y lo que hay soy yo ahora mismo. Queremos saludar a las personas que nos están dando esa levantada seria, ese apoyo serio, a Sandra, Catalina, Mirta, que se han unido en las últimas horas, será 5 horas aproximadamente. A ver, Mirta Lagos, Alejandra López, Luis Gerardo, Lluvia, Berneri, María Mondaca y más, porque esta comunidad está creciendo mucho para mi sorpresa. Quisiera transmitir también y mostrarles cómo ustedes pueden transmitir la lección de hoy. Simplemente ingresan a su Facebook, le dan a compartir y una vez en la sección compartir, pues eligen por cuáles de sus redes o grupos, si tuvieran, o fanpage, pues pueden transmitir. Va a transmitir esto porque hay gente que me lo está pidiendo mucho por cuenta personal. Ok, vamos a la lección de hoy, que estará buenísima sin duda alguna. A las personas que nos están siguiendo en directo, animarles para que escriban sus preguntas o comentarios alusivas a la lección, por supuesto. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Venga. Fueron puestos tronos. ¿Okay? Título, qué manera de empezar. Dice así: después de la visión de los 4 animales y las actividades del cuerno pequeño, el profeta ve una escena de juicio en el cielo. Sí. Y es la esencia de la profecía de Daniel 7. Como decía ayer, Daniel 2 muestra el mismo tiempo de la historia, Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis, los primeros capítulos del mensaje a las 7 iglesias, también los jinetes del Apocalipsis, muestran los mismos periodos históricos, pero desde una perspectiva diferente, y la perspectiva de Daniel 7 que estamos estudiando es la del juicio. Aunque es la misma historia, la misma línea de tiempo, van sumándose nuevos elementos a la visión. Y el nuevo elemento que se suma aquí, sin duda, es el juicio. También se suman los elementos de la cuarta bestia, descripciones muy puntuales de ella, y también la del cuerno pequeño en sí. Pero lo que sobresale de todo es el juicio de Dios, el cual al final, o cuyo fallo termina favoreciendo a los santos de Dios. Esa es la esencia de Daniel capítulo 7. Y aquí están los versículos, ¿no? Muy bien. Cuando el tribunal se reúne, se colocan tronos y el anciano de días toma asiento. ¿Okay? Como muestra la escena celestial, miles y miles de seres celestiales sirven delante del anciano de días. El tribunal se sienta y se abren los libros. Quisiera explicar un poquito esta parte. Las profecías de las escrituras muestran una línea de tiempo. Normalmente son líneas históricas, ¿okay? Largas. En distintos periodos de la iglesia pues van ocurriendo ciertos elementos interesantes que llaman la atención. Las profecías, aunque son la misma línea de tiempo, añaden elementos nuevos, y el elemento que se añade a la historia en la profecía de Daniel 7 es sin duda alguna el juicio de Dios, cómo ese juicio termina vindicando a los santos y cómo termina condenando al cuerno pequeño. Esto quería decir para que vaya quedando el asunto un poco más esclarecido. Es importante notar que este juicio tiene lugar después del período de 1260 años. Sí, y es importante esta aclaración que hace la lección porque nos ubica en la historia de cuándo va a ocurrir este juicio, cuándo será la fase de este juicio. ¿Okay? Claro, los años de actividad del cuerno pequeño. Después de 1260 años de actividad del cuerno pequeño viene el juicio, y ese juicio viene en parte para condena de las acciones de ese cuerno pequeño y de las bestias anteriores, ¿no? Aquí están los años. El año que termina la profecía de los 1260 años, gracias por el like, es el año 1798. Y este es un asunto histórico. Lo pueden revisar en cualquier libro de historia.
Después del año 1798, entonces, debió ocurrir este periodo o esta etapa del santuario, del juicio de Dios. El santuario es un elemento que viene un poco después, ¿no? Ver la lección del viernes, cuando nos llegue ese momento. Pero también este evento del juicio ocurre antes de la instauración del reino final de Dios. Es decir, que no es un juicio para siempre, pero sí es un juicio cuyas decisiones serán eternas, que quienes sean declarados perdidos o culpables en este juicio, pues tendrán una perdición que será, y los vindicados, pues una salvación para siempre. Bien, de hecho, 3 veces aparece la siguiente secuencia en la visión, y vamos a ver la secuencia. La lección, voy anticipando, está procurando dejar en claro cuándo ocurre el juicio. Sí, te deja ver con claridad cuándo ocurre, ¿ok? Es después de las actividades de 1260 años o 42 meses o tiempo sin medio tiempo del cuerno pequeño. Después, que vendría a ser después del siglo XVIII aproximadamente, ¿sí? Y ocurre también antes de la venida de Jesús. Allí hay una etapa, allí hay un periodo en el cual se desarrolla el juicio, y en ese periodo es en el cual la lección nos está centrando. Es una secuencia de eventos, y cuando en la Biblia hay una secuencia de eventos, esa secuencia se debe respetar al momento de interpretar otros elementos de la y de las otras visiones también. Porque en la Biblia, cuando tú tienes una profecía, una visión, la interpretas del modo histórico, no debe o no puede entrar en contradicción con otra visión de otro libro de la Biblia, no que ambos se complementan. Y eso es muy notorio en la secuencia. Muchas gracias, Mirla, Dios te bendiga, me dice te extraño. Yo también te extraño mucho, ya me estoy haciendo líos aquí, me estoy enredando yo mismo, como ves. Hace falta tener alguien con quien... alguien inteligente con quien dar ideas, y ahora mismo estoy falto de eso. Muy bien, seguimos, y aquí está la secuencia de la cual estábamos hablando. Vamos a ver en la lección. Esta es la secuencia. Primera, el cuerno pequeño, que empieza el año 538 a 1798. Luego el juicio celestial, la segunda parte de la visión, y el reino eterno de Dios. Lo voy a decir ahora en una línea y de manera muy práctica. En la visión de Daniel aparece el pequeño, la cuarta bestia, pues aparece la de juicio, luego segunda venida de Jesús, oración, reino de Dios. Antes, durante, todo. Maravilla. Ya está entendiendo la visión de Daniel capítulo 7. Eso es todo. Lee Daniel 7, 13, 14, 21, 22, 26 y 27. Son textos muy seleccionados. ¿De qué manera el juicio beneficia al pueblo de Dios? Esta es la buena parte para nosotros. De abrir el Bible Words, a buscar Apocalipsis. Daniel 7. Los versículos, el primero era el 13, vamos. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Sí? Bien. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Menciona que no será destruido en comparación a los otros reinos que siempre terminaron siendo. Versículo 21. Estamos. Dice así: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Okay? 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Okay?
Es la parte en la que los santos son vindicados. El versículo 26 ahora. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y está hablando del cuerno pequeño. Y el 27, y que el reino y la majestad de los cielos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Yo añado, amén. Bueno, qué bueno. Está muy práctico, está muy sencillo de entender. Durante los 1260 años de Nia, del cuerno pequeño, los santos son perseguidos, son asesinados, matados, ¿vale? Después que ocurre eso, da la impresión de que este acto de injusticia hacia gente pues buena no va a recibir un pago, pero se instaura después del periodo de 1260 años un juicio ciertamente para investigar, un juicio para presentar cuestiones probatorias de un crimen o de algo malo, y también un juicio no solo para condenar, porque no solo son para, sino también para vindicar si es que hay alguien que algo que hay que tener. O sea, de lo contrario, deberíamos tenerle miedo al juicio, porque solo es para condenar. No es así, es para vindicar. Después que se da ese periodo del juicio, entonces viene una parte en la cual se ejecuta el juicio con la instauración del reino de Dios, en la cual el cuerno pequeño es hallado culpable, tanto condenado. Los santos que fueron asesinados son vindicados y salvados. Por eso es que la profecía de Daniel es una profecía de buenas noticias. Venga, buenas noticias para los que hicieron las cosas bien, hay que decirlo, pero buenas noticias al fin de cuentas. No hay razón para tener temor de estos eventos históricos. Tenemos una participación interesante. Ronald Rojas Maita, te recuerdo, creo que fue mi estudiante en la universidad, si no me equivoco. Dice: hola, buen día y felicitaciones por la transmisión en vivo. Gracias. Una pregunta: de acuerdo al cumplimiento de la profecía de los 1260 días que culminaría con el arresto del papado, el arresto del papa, para ser más específico, porque no se puede arrastrar. Vaya que me hace falta Mirla. No se puede arrestar al papado, se puede arrestar pero se entiende perfectamente lo que quiere decir. ¿Okay? Cuando comienza el juicio preadvenimiento y el tiempo del fin. Dios lo bendiga mucho. Exactamente, y es lo que estamos enfatizando ahora. Muy acertado, muy correcto tu comentario, amigo Ronald. Saludos a la distancia. Sí, en 1798 el general Berthier, francés, que pues cumplía las órdenes de Napoleón Bonaparte, captura al Papa, y después de esa captura pues el catolicismo es duramente golpeado. La Revolución Francesa cambió la historia del mundo para siempre, trajo el despotismo ilustrado, que hasta hoy lo sufrimos todavía con más peso en los países sudamericanos, los países hispanoparlantes. ¿Qué es despotismo ilustrado? Pues puede googlearlo, tiene información, ¿no? Es correcto. Y el poder del papado recibió pues un golpe, una herida ciertamente mortal por la gravedad del golpe, el garrotazo, digamos, pero sería sanada después, pero eso ya forma parte de otra profecía. Sí, muy correcto, amigo Ronald, qué bueno. Saludos, Pastor Kevin Rodríguez, de parte de Cristian Alave. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Te recuerdo muy bien también. Qué gusto tenerte aquí en esta transmisión, amigo mío. Vale mucho que estén aquí. Les animamos a compartir esta transmisión con Blanca García. Dios bendiga a su familia. Gracias, amiga Blanca. Bueno, vamos a centrarnos ahora en el contenido de la lección nuevamente. Ok. ¿De qué manera el juicio beneficia al pueblo de Dios? De todas las maneras en que aparecen en las Escrituras. Sin duda alguna. Porque el pueblo de Dios es liberado después de que el juicio haya sido ocurrido o se haya consumado. Voy a hacer una aclaración aquí. Una aclaración que es interesante de notar, ¿no? Que escapa a los límites de Daniel 7, pero que hay que explicarlo. Que preste atención, ¿vale?
Cuando hablamos del juicio de Daniel 7, estamos hablando de una etapa del juicio. Una etapa crucial, importante. Para nuestro tiempo es la verdad presente, porque está ocurriendo justo ahora. Después de 1844 hacia adelante, como veremos en Daniel. Hasta ahí todo bien. Pero en realidad el juicio es todavía un evento, sino es una realidad histórica gigante. Porque el verdadero juicio no es el juicio que se le hace a las personas, Biblia, a los santos de Dios, sino que desde que Lucifer se rebeló contra Dios, la creación de Dios han pasado a ser los jueces de cómo Dios va a resolver el problema del pecado. Muy profundo y bíblico. ¿Sí? Te está juzgando en realidad a Dios. Es el juicio de Dios, ¿no? Y lo que se está juzgando es la forma como Dios trata con el tema del pecado. ¿Por qué se juzga a Dios? Simplemente porque fue puesto en tela de juicio la autoridad, la soberanía y el gobierno de Dios por un ángel, a ser Lucifer. Entonces, a partir de ese momento, Dios ha ingresado en una etapa de juicio, que nosotros, sus criaturas, estamos evaluando, en realidad, quién tiene la razón en medio de todo este conflicto. Y luego de evaluar tal realidad, asumimos una posición en la historia de este conflicto. El juicio de Dios es un juicio inmenso que trasciende todas las épocas, toda la realidad humana, sin duda alguna. Pero Daniel 7 está haciendo una especificación de una parte muy puntual de ese juicio, que es lo que llamamos el juicio preadvenimiento. Está bien, porque es antes de la venida de Jesús. También se le conoce como el juicio investigador, y son términos muy técnicos, pero muy correctos también. Debes saber que esta es una etapa del juicio. El juicio a Dios existió desde que hubo rebelión. Y ese es el juicio más grande de todos, porque al final, Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, ustedes notarán que nosotros damos gloria a Dios porque justos, verdaderos son sus juicios. ¿Entiendes? Es realmente interesante. Luis Martínez, amigo de la secundaria. Qué bueno tenerte aquí, amigo. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Vale, venga, seguimos con la lección. Ya respondimos la pregunta, ¿no? El Antiguo Testamento describe varios actos de juicio que se emiten desde el tabernáculo y el templo. Sí, pero el juicio al que se hace referencia aquí es diferente, justo lo que decíamos. O sea, hay varias etapas del juicio, justo lo que decíamos ahora, ¿no? Pero este es un juicio en específico al cual se está refiriendo Daniel 7. Este es un juicio cósmico, exactamente, que afecta no solo al cuerno pequeño, sino también a los santos del Altísimo, quienes finalmente recibirán el reino. Daniel 7 no describe el juicio ni da detalles sobre su comienzo ni fin. Es cierto, no da detalles de cuándo va a iniciar el juicio, Daniel 7, pero sí nos dice después de qué debe ocurrir, y es después de los 1260. Puesto la consecución de la profecía, eso está muy claro. Daniel 8 es quien nos va a dar la fecha de cuando inicia el juicio. Voy a anticipar, ¿no? Una semana, creo que sí. Seguimos. Por lo tanto, el propósito es enfatizar el comienzo de un juicio de proporciones cósmicas. ¿Ok? Al estudiar Daniel 8 y 9, ver próximas semanas, ¿ok?, aprenderemos acerca del momento en que comienza el juicio. Sí, hablábamos de eso justo. Y el hecho de que este juicio está relacionado con la purificación del santuario celestial. Eso es correcto, en el día de la expiación celestial, por supuesto. La lección es que indudablemente tendremos un juicio preadvenimiento. Seguimos en el cielo, que estará a favor del pueblo de Dios. He notado que muchas personas tienen algunas dificultades en entender las profecías de Daniel, precisamente por el uso de ciertos tecnicismos que son muy fáciles. Solo que al momento de hacer un estudio tratamos de englobar conceptos
dos o tres o una palabra. Por ejemplo, juicio, preadvenimiento. Uno se pregunta, ¿dónde está eso? Buscan las palabras juicio, preadvenimiento en la Biblia y no la encuentran. Ok, es una palabra académica, sistemática, que nos permite estudiar una parte de este juicio ante a Dios. ¿Okay? Y se llama preadvenimiento simplemente porque ocurre antes del advenimiento. No lo líe más. Preadvenimiento antes. ¿Cierto? Se puede llamar juicio preadvenimiento. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La lección está relacionando el juicio con la purificación del santuario celestial. ¿Correcto? Sí. Bíblicamente correcto. El Antiguo Testamento hace eso muchísimo. El día de la expiación, que ocurría una vez al año, cuando pues se sacrificaban animales en el pueblo de Israel, pues este día era un día de juicio. Sí, porque el mismo sumo sacerdote que iba a oficiar pasaba por un proceso de escrutinio, de investigación. Él debía confesar primero todos sus pecados a un animalillo y los pecados de su familia. Después de eso, de quedar limpio, todo esto es simbólico, ingresaba al lugar santo y luego al lugar santísimo. Y él no había hecho una confesión de todo, entonces la presencia de Dios, fuego consumidor también, lo eliminaría, puesto que la santidad de Dios no puede, digamos decir, coexistir con el pecado humano. Y estar completamente revestido del sacrificio del animal, que sería el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Bastante interesante. Vamos a ver si la lección tiene la parte roja, aquí, roja para todos. ¿Por qué es tan importante que entendamos lo que Jesús logró por nosotros en la cruz para poder tener seguridad en el día del juicio? ¿Qué esperanza tendríamos o podríamos tener sin la cruz? Eso es pregunta de cajón. Pregunta hay que hacérnosla sí o sí. Yo cuando conocí la iglesia adventista muy niño, siempre escuchaba, y esto no tiene que ser contigo, puede ser solo conmigo, en mi iglesia que haya ocurrido eso. Siempre escuchaba que cuando se hablaba del juicio la gente tenía miedo. Y no era para menos porque quien lo explicaba, el predicador o la persona que hacía el estudio, lo hacía de modo tenebroso también. Daba la impresión de que si mi nombre pasaba durante ese juicio y yo no estaba limpio, entonces ya estaba perdido y ya se había decidido mi caso. Ahora venía otro nombre para estudiar y el mío yo ya me había perdido, aunque pida perdón por mis pecados después. Triste esa concepción de el juicio porque no es bíblica. El juicio no es una mala noticia. Es todo lo opuesto a una mala noticia. El juicio es a favor de los santos. Entonces, ya el juicio está pensado, creado, hecho, elaborado, trabajado para vindicar y salvar a los santos. El asunto está en ser santo o no ser santo. Por santo no nos estamos refiriendo aquí a personas perfectas que nunca cometen un solo acto de mal, no, sino personas apartadas para Dios. Es simple. Sufrirán persecución, que sufrirán muchas cosas terribles, pero que saldrán airosos de ellas por la sangre de Jesús. A ver, nuestro Dios los bendiga en todo momento y sigan dándonos estos estudios que nos alimentan y nos nutre. Amén. Hermoso día, saludos Monterrey, México. Saludos también para ti. Gracias por estar con nosotros. Bien, en conclusión, el juicio es una buena noticia. Buena noticia. No tenga miedo del juicio. Debe estar de hecho contento del juicio, porque a través del juicio es que se va a vindicar usted también, pues, el carácter de estar vindicado. Buena noticia es que usted no tiene que hacer nada más que aceptar todo. Ok. Quiero agradecer a las personas que se han mantenido online, que han sido muchas. Okay, gracias por estar con nosotros. Nos vemos para mañana. Mirla está llegando dentro de un par de días, más o menos. Así que con ella será pues luego. Gracias, Mirla, por estar también con nosotros. Un saludo cordial para todos. Que tengan un feliz día. Compartan el video, por favor. Denle me gusta y comenten también, que yo leo todos los comentarios.
Que tengan un buen día. Hasta luego. Bye bye.